poniendo en las manos del Señor todas estas necesidades. Pero ahora vamos a leer algo de la palabra de Dios en lo que se refiere a lo que estábamos hablando, que es algunas de las enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que nosotros comprendemos por lo que conocemos de las Escrituras, que están erradas, equivocadas. De no ser todas esas enseñanzas erradas, equivocadas, y de no reconocerlas nosotros como herejías, entonces bien podría ser yo católico, apostólico romano, pero no lo soy precisamente por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque Dios no se agrada de las religiones. Amén. Dios no se agrada de las religiones. Es más, las religiones han hecho separación entre Dios y los hombres. Dios se agrada de una relación. Y precisamente la Iglesia Católica Apostólica Romana, como otras religiones, ¿verdad? No son más que religiones. Entonces, son religiones que lamentablemente poco han hecho para acercar a los hombres a Dios, sino acercarlos a un cúmulo de doctrinas erradas, equivocadas, ¿verdad? Amañadas. ¿Para qué? Para que alejar a las personas de Dios. Ese es uno de los motivos principales por los cuales, en mi caso, yo no soy católico apostólico romano. ¿Por qué? Porque nací de nuevo. Y el que nace de nuevo no puede ser asociado o afiliado a ningún tipo de religión. Amén. Entonces, tiene una afiliación con Dios directamente. Somos hijos de Dios, así que hoy en día nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Pertenecemos al Señor directamente, como sus hijas, como sus hijos. Amén. Hemos nacido de nuevo. No es el tema para el día de hoy explicarlo. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana no proclama esto del nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque para ellos una de las doctrinas es que el bautismo infantil hace cristianos hasta todos los bebés, ¿sí? Entonces, y aparentemente, o creen ellos que cuando ya el bebé se bautiza, bueno, ya está dentro de la familia de Dios y ya es salvo, ¿verdad? Bueno, no enseña eso la Biblia, en otra oportunidad lo vamos a explicar mejor. Pero ahora vamos a estar hablando de lo que creemos como evangélicos, ¿verdad? Cristianos, nacidos de nuevo, acerca de la Virgen María, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esto y en la medida que tengamos el tiempo vamos a ir hablando de otro tipo de enseñanzas que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo he hablado con muchas personas católicas. A mí me gusta siempre buscar, cuando tengo la oportunidad de hablar con personas que saben de lo que están hablando dentro del círculo que ellos profesan estar. Por eso busco catequistas y, si es posible, aunque cuesta mucho más, hablar con un sacerdote, ¿sí? Porque son personas instruidas, ¿sí? Y esas son las personas que uno tiene que procurar confrontar, ¿verdad? Porque al católico común no entiende muy poco de la Biblia. Es más, la Iglesia Católica Romana desalienta la lectura y el estudio personal de la Biblia, algo que los creyentes en la Biblia alentamos a que todo el mundo tiene que tener acceso a la Biblia, tiene que tener una Biblia en su casa, leerla y por supuesto vivirla. Amén. Bueno, el catolicismo no enseña precisamente eso. Centurias han pasado donde la Iglesia Católica hasta ha penalizado tener una Biblia, ha penalizado el que alguien la estudie por su propia cuenta. La Iglesia Católica Romana cree que solamente el magisterio de la Iglesia Católica es la que tiene la autoridad final para interpretar la palabra de Dios. O sea, que todo tiene que pasar por lo que ellos creen y con su filtro, ¿verdad? El filtro de sus creencias erradas, equivocadas, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica Romana es una fusión, un conjunto, una mezcla de cosas bíblicas con cosas paganas. Hoy no podemos explayarlos en esto porque ahora vamos a hablar de lo que había comentado, ¿verdad? ¿Qué creemos acerca de María como cristianos evangélicos? Cuando he hablado con algún católico, ellos me dicen que ustedes no creen en María, no la respetan, no la aman, ¿sí? No sé si usted ha escuchado eso también. Es muy común porque el común de los
católicos, esa es una de las primeras cosas que le va a plantear a usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos escuchan y que sus sacerdotes, ¿verdad? Les dicen que nosotros no amamos a María, ¿sí? Que nosotros no le tenemos en cuenta a María, y de esa forma entonces ellos tratan de aparecer como los buenos de la película, ¿verdad? En que nosotros no tenemos amor hacia la Madre de Dios, como ellos la mencionan, ¿verdad? Pero sí, nosotros amamos a María, hermano. Amén. Porque es la Madre del Señor Jesús, ¿verdad? Y realmente fue un instrumento en las manos de Dios para que el Señor Jesús se hiciera carne, naciese y viviese entre nosotros, ¿sí? De no haber ese instrumento, difícilmente entonces podría haberse manifestado el Señor Jesús en carne, como dice la Biblia, que Dios se manifestó en carne. ¿Quién se manifestó en carne? El Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Bueno, ahora el tema es que sí, nosotros amamos a María, ¿sí? Lo que no hacemos nosotros es pedirle cosas a María, honrarle, ¿verdad?, de una manera que no se debe de hacer con nadie, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, si alguno puede buscar, ¿verdad?, Lucas capítulo 4, verso 8, entonces vamos a ir mirando algunos versos también, luego vamos a leer el verso que tenemos acá en el screen, pero ahora vamos a leer este verso, Lucas capítulo 4, el verso 8, ¿sí? ¿Lo encontró alguien, por favor? Gloria a Dios. Lo puede leer con voz fuerte, así lo escuchamos todos. Por otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30. Lucas capítulo 4, verso 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, ¿a quién vamos a adorar? Al Señor nuestro Dios. ¿Y a quién vamos a servir? Solo a Él. O sea, tenemos que obedecer al Señor Jesucristo. Esa es la palabra que dejó el Señor Jesús. O sea, que nosotros no tenemos ningún compromiso para darle ningún tipo de adoración o de veneración, como le gusta decir a la Iglesia Católica acerca de la Virgen María o de alguno de los santos, ¿verdad?, que ellos han nombrado como santos, ¿verdad?, para que el católico o lo honre, le venere, le prenda velas, ¿verdad?, haga ritos, haga ceremonias, etcétera, un montón de cosas, ¿verdad?, que el Señor claramente lo está abortando de todo esto, diciendo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nosotros, como no solamente nosotros, nadie, ningún ser humano tiene que servir a otro que no sea Dios. Estoy hablando en términos espirituales. Amén. Me estoy explicando, no quiere decir que usted vaya a su trabajo y deje de trabajar porque no quiere servir a su patrón. No, usted está trabajando en realidad porque usted necesita el dinero y se está sirviendo a sí mismo porque ese dinero lo necesita, y en realidad entonces el patrón es la herramienta que Dios está utilizando para bendecirlo a usted. Amén. Pero el tema es que espiritualmente hablando nosotros no tenemos que servir a nadie más que a Dios, al Creador. Usted no debe de servir a un santo ni a una virgen, porque la Biblia lo menciona. La Biblia dice que solo a Dios tenemos que servir, ¿sí? Entonces, yo he conocido personas, creo que lo mencioné el otro día, la última vez que traté este tema, había ido a visitar a alguien, entonces, católico, y bueno, y estaban ellos con el deseo de escuchar la Biblia, la palabra de Dios, y bueno, y llegué a esa casa y me di cuenta obviamente que eran católicos y tenían una predilección especial en sus creencias por la Virgen María. En la puerta de entrada de su casa había una gran virgen allí presente. Entonces yo fui con mi esposa, entré, había varias personas de esa familia, una familia bien grande de aquí, la ciudad de Detroit. Estaban todos allí, porque Dios había hecho un milagro en la señora.
¿sí? La mayor, la señora, la madre de esta familia, una familia muy grande. Entonces estuvieron acá, varios presentes, varias reuniones, y Dios hizo un milagro donde los curanderos no podían sanar a esa señora, y les sacaron buen dinero por testimonio de ellos mismos. Bueno, Dios hizo un milagro con esa señora, aquí en la reunión, oramos por ella, se sanó, y ellos me invitaron rápidamente a ir a su casa. Pero claro, yo no iba a la casa para pasarle la mano en la espalda, sencillamente iba con la Biblia bajo el brazo para hablar la palabra de Dios. Y fueron ellos los que me dijeron: ¿y usted, pastor, qué piensa de esas imágenes? Y yo no pienso nada, le dije. La Biblia es lo que dice, lo que habla acerca de las imágenes. ¿Y qué dice? Busquemos Éxodo capítulo 20. Y yo ya lo contesto. Y entonces allí ellos leyeron por su propio medio lo que la palabra de Dios dice. Aparentemente ellos nunca habían leído este tipo de cosas, ¿verdad? O si la leyeron no le dieron la importancia, pero estaban atados por la idolatría. A veces Dios hace milagros en las personas y no necesariamente lo desata de esa idolatría, porque es una atadura muy fuerte la idolatría. Idolatría significa adorar ídolos, tener latría, o sea, adoración por idolatría, por los ídolos. Bueno, todas esas cosas, los seres humanos que la gente ensalza, no usted, la gente ensalza, que se construye una imagen, una estatua, una estampa, o en fin, un montón de cosas para prenderle velas, a darle devoción o adoración, como muchos confunden la palabra adoración de la devoción. Alguien una vez me dijo, católico también, de que yo no adoro a la Virgen. Me dice, no, pero yo lo veo que usted besa la mano de la Virgen, ¿sí? Y, o sea, besa una estatua, un yeso. Un yeso besaba, ¿no? Como si eso fuese la Virgen. ¿Y cuántos yesos hay que se venden, no? En estas casas Pero bueno, y estampas y cuadros y cosas. Con todo respeto lo digo, pero lo tengo que enfatizar esto, porque esto es muy importante, porque Dios no puede estar en un objeto. Amén. Amén. Dios no está en un objeto. El que propone de que haya algún poder espiritual en los objetos es precisamente Satanás, el diablo. Por eso los brujos, los hechiceros, se fabrican talismanes, se fabrican un montón de objetos para que la gente los cargue, para ser librados de la envidia, de la mala suerte, para ser próspero, en fin, para traer al ser querido, un montón de cosas, objetos que la gente carga, ¿verdad? Y lo carga encima en su cuerpo, ¿verdad? Algunos lo llevan secretamente, otros más abiertamente lo muestran, pero quiero decirle de que eso no es de Dios. Eso es claramente un trabajo del enemigo. Aunque lo realice la Iglesia Católica Romana y sea bendecido por un sacerdote, es un trabajo espiritual de maldición. Por eso yo me atrevo a decir, no con el ánimo de ofender, pero tengo que decir la verdad, los sacerdotes, consciente o inconscientemente, son como hechiceros en el campo espiritual. ¿Me estoy explicando? Con respeto lo digo, si hay algún amigo católico ahí viendo esto, yo quiero que analice, usted no se exalte, no se enoje con estas palabras, pero vamos a ir a la Biblia porque la Biblia tiene la verdad. Mire, vamos a leer entonces el verso aquí que tenemos en Marcos capítulo 3, verso 31. Lo vamos a ir leyendo. Vamos a leer un verso cada uno, yo voy a comenzar a leer el primero, son 5 versos, y otros hermanos por favor en voz alta sigan leyendo cuando se termina de leer uno de los versos. Y dice así, Marcos capítulo 3, el verso 31. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. 33. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? 34. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y hermanos. Y el último. Porque cualquiera que quiere la voluntad
Amén. Una vez le leí esto a un católico. He tenido oportunidad muchas veces de hablar con personas católicas. Siempre busco tener ese tipo de encuentros. Cuando se da, obviamente no pierdo el tiempo y hablamos de la Biblia, ¿verdad? No me pongo a hablar de fútbol, de otra cosa, sino que como sé que es católico romano y muestra cierto interés en la Biblia, entonces, ¿usted conoce la Biblia? Sí, claro, me gusta. Ok, leemos. Y este es uno de los pasajes predilectos que usted puede compartir con un católico. Dice que vinieron los hermanos y su madre. Acá hay una controversia, ¿verdad?, de la Iglesia Católica que dice que María no tuvo más hijos después del Señor Jesús, por eso es siempre virgen. Eso también es falso. Acá la Biblia, en el original griego, en esta palabra, porque también para entender la Biblia a veces hay que leer el original, el idioma en el que está escrito, el Nuevo Testamento que está escrito en griego, ¿sí? Entonces, hay una palabra para describir en griego a los hermanos carnales, y hay otra palabra para describirse también a los que son hermanos en la fe. ¿Me explico? Bueno, esta palabra en griego, aquí en el verso 31 del Evangelio de Marcos, capítulo 3, que dice, vienen después sus hermanos y su madre, se está relacionando a la familia directa del Señor Jesús. ¿Sí? No se está refiriendo a un grupo de hermanos en la fe o a seguidores del Señor Jesús. Está hablando de su madre, de sus hermanos carnales. O sea, que el Señor Jesús, luego de haber nacido, ¿verdad?, su madre, María, tenía un esposo llamado José. Ellos era un matrimonio normal, como todos los matrimonios, ¿sí? Tuvieron más hijos, obviamente. Entonces, es falso esa enseñanza de que María es siempre virgen. Aparte hay otra cosa, cuando nace alguien, como nació el Señor Jesús no nació como que vino ahí y salió del vientre por un milagro, no. Nació como un bebé normal, como un bebé humano. Salió del vientre de María por un proceso natural. Ya sabemos por dónde salen los bebés. Ahí se terminó la virginidad de María. Amén. No había tenido sexo con José porque por obra y gracia del Espíritu Santo le hizo sombra, dice la Escritura, y entonces fue engendrado el Hijo de Dios en el vientre de María. Pero cuando nació Jesús, obviamente se provocó la ruptura del himen, entonces, y allí ella dejó de ser virgen. Si tenemos tiempo, vamos a mirar algunos versos más, donde nos dice que María también fue al tiempo de la purificación, fue al templo y necesitaba purificarse como todas las mujeres. Si María, como dice la Iglesia Católica, que era santa y siempre virgen y siempre santa, entonces no hubiese tenido necesidad de ir a purificarse. Todas las mujeres en Israel, en el tiempo del Señor Jesús, judías, tenían que ir al templo, al rito de la purificación. Cuando dejaban de sangrar, después, creo que alrededor de 40 días, entonces ellos tenían que presentarse en el templo y entonces pasar por el rito de la purificación. Purificación, si hubiese sido ella virgen, no necesitaba ninguna purificación. Me estoy explicando, hermano. Pero bueno, el punto es que estamos en este pasaje bíblico donde vienen sus hermanos y su madre y dice que quedándose afuera enviaron a llamarle. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba en una casa hablando y estaba llena de personas escuchando lo que él enseñaba. Entonces, allí ella con sus hijos, hermanos de Jesús, quedaron afuera esperando la respuesta del Señor. Querían verle. La madre tiene derecho de querer ver a su hijo, ¿sí o no? Y bueno, Jesús era hijo de ella, Jesús estaba adentro enseñando, rodeado de gente. Ella prefirió quedarse afuera, esperando, y la gente estaba sentada alrededor de él. Le dijo al Señor, al notar la presencia de la madre de Jesús afuera,
tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y te buscan. ¿Sí? Y mire lo que responde el Señor Jesús. Yo antes de leer esto, yo quiero decir que nunca Jesús dijo una palabra inapropiada. Nunca fue ofensivo. ¿Sí? Y cuando habló duro, lo habló con verdad. Por ejemplo, él habló muy duro contra los fariseos. ¿Sí? Muy duro fue el Señor Jesús con los fariseos. Pero siempre habló con palabras de amor hacia aquellos necesitados, hasta con pecadores. Llegó, entró a la casa de un Zaqueo, un publicano, y tantas otras personas donde también lo acusaban a Jesús de comer y beber con publicanos y pecadores. ¿Sí? A Jesús lo acusaban de eso, porque él lo hacía. Él iba a comer y a beber con publicanos y pecadores. ¿Me explico? Entonces, porque él sabía que necesitaba traerles una palabra a esas personas. Amaba a esas personas. No amaba el pecado de ellos, pero los amaba a ellos como nos amó a nosotros. Y por eso llegó a nuestra vida el Señor. Amén. ¿Y nosotros qué éramos? Algunos éramos borrachos, otros pecadores de distinto carácter, en fin, pero el Señor llegó igual a nosotros. Y en la época que Él estuvo aquí, entonces también como hombre, entonces Él hacía esto. Pero Jesús, sin ser grosero ni nada menos, ni nada más, perdón, Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Escuchó, amigo católico, si está viendo el video? Jesús dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién? O sea, Jesús deja claramente, explícita, la idea de que Él no tenía ningún compromiso en hacer corriendo entrar a la madre y sacar un montón de gente ahí para que la madre se siente y sus hermanos, darle un lugar de privilegio en esa reunión de hogareña. ¿Me estoy explicando? Hay personas que les cuesta entender esto, pero el Señor Jesús era así y sigue siendo así. Amén. Él no se casa con parentescos. No se casa con parentescos. Es una expresión, obviamente, no se va a creer. No estoy hablando, expresivamente. O sea, considera en poco los parentescos humanos. Porque los parentescos humanos nosotros los consideramos por una cuestión de emoción. Pero Jesús no se guiaba por emociones. ¿Sabía usted eso? Se murió Lázaro, el amigo, se había enfermado gravemente, y él no fue, como pedían las hermanas de Lázaro. Ellas creían que Jesús iba a venir corriendo. No. Oh, sí, se quedó. 4 días, ya estaba Lázaro muerto, entonces decidió ir, porque él había dicho que duerme. Jesús no era como nosotros a veces, que nos manejamos y guiamos por emociones. Él se guiaba por el Espíritu. Amén. Hay una gran diferencia. Cuando nos guiamos por emociones vamos a cometer siempre errores. Y aquí al Señor Jesús estaba mostrándolo. Si Él le daba lo que la gente esperaba ver acerca del Señor Jesús cuando viene su madre y sus hermanos, la gente esperaría, dice, bueno, ahora va a parar todo esto. Jesús va a decir en un momento que aquí está mi madre. Yo le tengo que dar un lugar de privilegio a ella. Y están mis hermanos. Le tengo que dar un privilegio a ellos. Son mis hermanos también. Si Jesús hacía eso, lo que estaba diciéndole a todos los que estaban ahí, que esa gente era más valiosa para el Señor que todos ellos. ¿Me explico? No estoy diciendo que Jesús no amaba a su madre. Claro que amaba a su madre y claro que amaba a sus hermanos. Jesús ama a todos por igual. Por igual. No ama
algunos más que a otros. ¿Se dio cuenta que nosotros a veces amamos a aquellas personas que nos llevamos bien? ¿Verdad que sí? No nos cuesta tanto trabajo amarlos si notamos o sentimos que nos aman a nosotros. Pero si notamos o sentimos que no hay compatibilidad plena, entonces ya nos cuesta más trabajo manifestar amor hacia esas personas. Porque eso es algo humano, es algo emocional. Pero Jesús estaba aquí como hombre para mostrarnos cómo hay que manejarse frente a las emociones, porque Él tenía emociones también. ¿Me explico, hermano? Entonces, mire lo que responde. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es? ¿Es más importante que todos estos? Eso es lo que estaba diciendo el Señor. ¿Es lo más importante del universo? ¿Es lo más importante de Israel? ¿Es lo más importante de aquí, de esta área? Y otra cosa más profunda. ¿Es más importante para mí, mi madre y mis hermanos, que todas las cosas? ¿Sí? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando, y ahí va el objeto de su amor, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, que estaban impávidos al escuchar estas cosas. Nunca nadie habían oído hablar de esa manera. ¿Oyó hablar a alguien usted? ¿Alguna eminencia bíblica, algún pastor? ¿De esa manera? Yo creo que, yo por lo menos no recuerdo haberlo oído. Mirando a los que estaban alrededor, sentados alrededor de él, le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Puso las cosas en orden. Les mostró cuál era la prioridad de él. A toda la gente. Mi prioridad no es mi madre ni mis hermanos. Mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. Mi prioridad va a ser siempre honrar a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén. Yo sé que no es fácil asimilarlo esto, porque cuando nosotros nos manejamos por emociones, estas cosas nos golpean, nos chocan, humanamente hablando. Pero si usted quiere entender la Biblia bien y conocer a Dios, tiene que conocer estos aspectos de Dios. Amén. O sea, respondió diciendo, lo vuelvo a repetir: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Así que, amigo católico, si me está escuchando, ya vemos que Jesús en ninguna forma estimuló siquiera el que se le rinde algún tipo de veneración, de latría o de hiperlatría a María, su madre. Amén. En otras palabras, puso a su madre y a María en el renglón correcto, a la altura correcta, en el nivel correcto, para que nadie se confunda. ¿Me explico, hermano? Esto no es invento mío. Creo que alguien levanta la mano. No es invento mío. Me voy a poner los anteojos. ¿Sabe por qué me saco los anteojos? Usted dirá: porque no tengo problema para leer, pero sí para ver de lejos. Entonces, me pongo los anteojos para así ya ver expresiones de su rostro, pero como no los quiero ver, porque veo que a veces yo miro a las personas cuando estoy hablando, enseñando, predicando, y más de uno puede suponer y pensar, lo dice por mí, por eso me mira. No, así yo no veo bien. Entonces, el tema es
que Jesús le dio a su madre y a sus hermanos el lugar correcto. ¿Podemos hacer nosotros lo mismo? Cuando la Biblia nos invita a ser como Jesús, ¿haría usted eso? ¿Verdad que humanamente hablando cuesta? Pero precisamente, ¿quiénes pueden hacer eso? Aquellos que se parecen a Jesús. Amén. Aquellos que han sido impregnados de la naturaleza de Jesús. Aquellos que ya no se guían por emociones, que se guían por el Espíritu. El Espíritu fue el que lo guió a Jesús después que se bautizó al desierto y nunca lo abandonó en su guianza. El Espíritu era el que le hacía recordar las cosas que su padre había hecho y que había hablado. El Espíritu tenía una relación permanente con el Señor. El Señor escuchaba al Espíritu, no al corazón. Cuando usted escucha su corazón, va a caer en muchos errores, como los amigos católicos, que se guían por emociones. ¿Sí? Y entonces, para muchas personas, el que yo diga esto significa una condena de muerte para mí. Se está poniendo en contra de la madre, porque le han engañado y le han mentido toda su vida a las personas de que la madre es lo más importante, al nivel que su madre ocupa el lugar que solo tiene que ocupar Dios. Estoy explicando, hermano. Yo no quiero ser rudo, ni decir algo inapropiado, ofensivo en lo absoluto. Solo me quiero sujetar a lo que dice la Biblia. Yo también amo a mi madre. Claro. Claro, como no voy a amar. Pero para mí es Dios primero. Dios está primero. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el mandamiento más grande. Claro, después lo demás. Mi madre, mis hermanos. Gracias a Dios tengo mi madre viva. Gracias a Dios que está viva. Tiene 95 años, va a cumplir a 95 años. Pero si le tocara partir a mi madre, yo le doy gracias a Dios también. No la vamos a tener aquí 200 años. Amén. Yo no me puedo dejar guiar por el corazón. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? Cuando usted se guía por los impulsos de su corazón, va a tomar decisiones equivocadas. Pero cuando nos guiamos por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me habla y me dice esto. Sé dónde está la verdad. Sé dónde tengo que caminar. Sé cómo tengo que moverme. Sé cómo tengo que sentir. ¿Me explico? Por eso es tan importante conocer a Dios. ¿Por qué? Conocer a Dios es mucho más importante que conocer la palabra. Aunque a Dios lo conocemos por la palabra, pero cuando usted conoce a Dios por la palabra, sabe que tiene que relacionarse con el Creador. Y ahí es donde en esa intimidad usted conoce mejor al Creador. Amén. Y no porque usted tenga un corazón duro. Vio que la gente dice, es duro de corazón. Si no le lleva el regalo a la madre o al padre, es duro de corazón. No, señor. Si usted puede hacer un regalo a todo el mundo, hágalo, porque mayor privilegio es dar que recibir. Amén. Pero quiero decir de que nunca haga algo por compromiso o por fuerza o por apariencia. ¿Me explico? Aquí Jesús tenía una oportunidad hermosa para aparecer como el gran hijo. Un momento, si mi madre está aquí, yo paro todo, hagan un lugar aquí, hagamos un altar allá. No. Se quedaron afuera.
Se quedaron afuera. ¿Quiénes? He aquí mi madre y mis hermanos. Ya estaba hecho el Señor con eso. No sé si me explico el término, estaba hecho. Satisfecho con lo que tenía en ese lugar. O sea, mostraba que no había una necesidad imperiosa de que su madre entrara ahí. No había una necesidad imperiosa de que sus hermanos estén oyéndole ahí. Él estaba realizado, porque esa era su misión. Él ponía a Dios, al Padre, al que lo había enviado, por sobre todas las cosas. Y claro, María, su mamá, era su mamá. Claro que la amaba, pero no lo amaba con un amor enfermizo. Porque hay amores que son enfermizos, ¿se dio cuenta? Las personas no se dan cuenta, pero están enfermas. Y creen que están bien. Vaya usted a decirle, no, fíjate que te estás excediendo en eso. Lo van a golpear a usted si tienen la chance. ¿Sí? Por eso es tan difícil a veces predicar la verdad. A todos no les gusta oír la verdad. ¿Usted cree que un amigo católico, al escuchar esto por primera vez, me va a aplaudir a mí? O al leer la Biblia por vez primera, ¿sabe lo que va a hacer? Cierra la Biblia y para otro lado. Lo deja para después. Pero ahí está. Y va a seguir estando. Amigo católico, va a seguir estando esto ahí. Dios permitió que esto se escribiera y Él no lo va a borrar porque Él es así. Entonces, el católico, si quiere ser sincero, tiene que ser sincero en todas las áreas de su vida. Es decir, bueno, aquí está esto. Marcos capítulo 3, verso 31 al 35. Anótelo porque eso le va a ayudar con sus amigos católicos. Explíqueselo así un poquito duro también. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros queremos suavizar las cosas. Pero veo que Jesús no suavizaba las cosas. Yo siempre me pregunté y dije, ¿qué oportunidad de oro tenía el Señor para aquí? El gran líder, ¿no? El que amaba la humanidad, el que hacía milagros, sanaba enfermos. Ahora su madre estaba ahí. Bueno, un aspecto, ¿verdad?, de su personalidad, mostrándolo como el gran honrador de su madre. No era eso el Señor Jesús, para nada. Entonces, ahí vemos la importancia que tiene la palabra de Dios para mostrarnos el carácter de Dios. La Biblia nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús mismo también dijo, 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6, lo hablamos el otro día. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Yo soy el camino. Si ustedes quieren llegar al Padre, sea Dios, el camino es Jesús. No hay otra manera. No se puede ir por María. Una vez alguien me dijo, una vez hablando con una persona que era catequista católica, que gracias a Dios se convirtió, yo ya lo conté eso. Entonces, señor grande, Martino, me acordé el nombre, en la ciudad de Toronto. Entonces, no recuerdo el apellido de él. Hablaba español, era italiano. Y también era una de las cosas que le había comentado a él, porque tuvimos la oportunidad de platicar muchas veces de estos temas. Y él me decía este ejemplo, que en realidad cuando alguien le pedía a alguien a María, por ser María la madre de Jesús, entonces ella, que es muy buena, entonces iba a ir a Jesús, le iba a comunicar
la necesidad que tuviera el que le pidió a ella. Y Jesús, por ser el Hijo de Dios, iba a ir al Padre, entonces eso iba a ser respondido, esa petición, esa necesidad, otorgada. O sea, ese ejemplo que no es bíblico, no está en la Biblia, pretende usar algún católico, ¿verdad?, para mostrar de que María es una intercesora, porque esa es la función de lo que estamos describiendo, como que está siendo una intermediaria entre el hombre y el Señor Jesús, y el Señor Jesús entre el hombre y Dios el Padre. Pero la Biblia no le da ninguna de estos atributos a María. Más bien, mire lo que acabamos de leer, ¿no? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Ustedes buscan a mi madre, no van a llegar a ningún lado. Ella tuvo una función que cumplir y lo hizo muy bien. Me parió a mí. Jesús, el Hijo de Dios. Era la necesidad, era el plan de Dios. Ya está. Cumplió su papel. Ya estuvo. Ya nadie debe de confiar o de creer de que a través de María se va a conseguir algo. Es imposible. La Biblia no lo explica, no lo enseña en lo absoluto, más lo desacredita con esta declaración del mismo Señor Jesús que acabamos de analizar. ¿Me explico? Entonces, es idolatría aquellas cosas que la gente hace cuando honra a María, a un santo. Por ejemplo, en países como en Italia, ¿verdad?, que es el centro del catolicismo apostólico romano, de ahí viene Roma, la capital, donde está el Vaticano, dice, la gente tiende a rezar a diferentes imágenes de María. ¿Usted sabe que hay diferentes imágenes de María? En México, a ver que alguien me ayuda, ¿cuál es la imagen de María preponderante o la más importante? ¿Quién? La Virgen de Guadalupe. ¿Sí? La imagen que está en la Ciudad de México, en la Catedral de la Virgen de Guadalupe, famosísima, visitada por millones de católicos todos los años. Esa imagen es un cuadro, lo tienen guardado con vidrio, protegido de la temperatura y un montón de cosas, ¿no? La gente no lo puede tocar, pero puede contemplar y mirar. Usted habrá visto cientos de veces esas imágenes de la Virgen de Guadalupe, con todo respeto lo estoy diciendo. Es de tez morena, trigueña. ¿Se dio cuenta? ¿Sí me explico lo que es tez trigueña? Exacto, así como nosotros. Así como los nativos de México. Porque la gente no sabe, pero para eso se coloreó esa imagen, para que le caiga bien y que se identifiquen las personas que son parecidas a la imagen. La Iglesia Católica tiene mucha astucia. Pero en Portugal hay otra Virgen que también es María. ¿Sí? Entonces, en Alemania hay otra Virgen. En el África también hay una Virgen. ¿Y qué color imagina que es su piel? Morena. En Francia es la Virgen de Lourdes. Entonces, y son güeras esas vírgenes. Si me explico, güeras para el que no, rubia o de color piel blanca, cabello amarillo. ¿Cómo? En un lugar es morena, negra, rubia, como el camaleón que cambia de color según la ocasión. ¿Qué es eso?
Si una mente abierta, relativamente sana, ¿verdad?, analiza con los ojos del entendimiento, no de la fe siquiera estoy hablando, para decir, pero esto no puede ser, es un engaño, es una mentira, esto es una manipulación. A la edad de 9 años yo pensé eso. Tenía 9 años yo. Tomé la primera comunión en la iglesia católica, pero yo me daba cuenta de estas cosas. ¿Cómo puede ser? Esto no encaja, no me cuadra. Mamá, ¿y cómo es esto? No sé, hijo, mirá que. Pregúntale a un católico qué opina de estas cosas. Y porque hay una virgen con ciertas capacidades, habilidades, ¿verdad?, que protegen, en Italia, por ejemplo, de los volcanes del Vesubio, se habían hecho templos. Otra virgen que protege a los pescadores. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo? ¿De dónde era usted? ¿Había de esas cosas? No, pero es la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. ¿Qué más? Yo soy ignorante de todas esas cosas. San Antonio de Atoche, y la que aparece allá en Cuba también. Es Morena. Morena, La sí. que salvó a los pescadores. Ahí está. ¿Ven? Entonces, otras que protege a las personas que viajan lejos. Hay santos también con distintas habilidades, ¿verdad? Si hasta los narcotraficantes tienen un santo para que los proteja de su fechoría. Pastor, pero mire que la Iglesia Católica no condona eso. Es verdad. La Iglesia Católica ya se ha eximido de responsabilidad. Eso no es oficial. Esa es una fe popular, dicen ellos. ¿Sí? Un día, conversando con alguien católico, también me dijo, no, lo que pasa es que, le digo, ¿usted cree que está bien eso de besar un pie, una mano de una estatua, de arrodillarse? No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, dice la Escritura. ¿Usted cree que eso está bien? Bueno, no está bien, me dijo, me reconoció. Un estudiante para sacerdote. Entonces me dijo, no está bien, pero no hay que desalentar la fe popular. Mire con qué me salió. Me quedé pensando, no hay que desalentar la fe popular, y si la fe popular está equivocada, está errada, es falsa, ¿por qué yo voy a seguir alentando eso? ¿Por qué no hablar la verdad y decirle, está mal? ¿Por qué los sacerdotes que saben estas cosas no lo hacen? Dios quiera me esté viendo algún sacerdote y esta palabra le llega al corazón, porque también hay perdón para los sacerdotes idólatras. Si se arrepientan son librados del infierno, pero si se mantienen en esa posición, el infierno es lo que les espera. Dios quiera, ¿sí?, que muchos sacerdotes, mujeres, se me fue el nombre, monjas, ¿sí?, monjas. Muchas de esta gente son gente buena de corazón, quieren servir al prójimo, pero están en un sistema equivocado, están engañados, están ciegos espiritualmente, pero están cerca de la salvación. Por eso tenemos que orar por ellos para que se rompa esa cadena en el nombre de Jesús. Hay muchísima gente que está engañada en estas cosas y sin embargo ahí están, y ellos creen que un día van a ir al cielo. Eso es lo más triste, ¿verdad? Porque están perdidos. Ellos creen que van a ir al cielo. Una vez le pregunté, ¿usted piensa que va a ir al cielo? Claro, me dice.
previo paso por el purgatorio. Hay que pasar por el purgatorio. ¿Y para qué el purgatorio? Otro día vamos a hablar del purgatorio. Está ahí, para que lo compartamos. ¿Y para qué el purgatorio? No, porque hay que purgar por los pecados. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Jesús? Si usted tiene que ir a un purgatorio, en balde murió Jesús. ¿Para qué derramó su sangre? ¿Para qué murió Él? Si hay que ir a un purgatorio, bueno, vayamos todos al purgatorio, no creamos en Jesús y ya está. Y pagaremos nuestros pecados en un purgatorio, ahí en el fuego, como sea. Y sabe lo que me terminó diciendo, y esto es comprobable, usted lo puede leer en el Google también. Creen los católicos que hasta papas hay ahí todavía. Papas en el purgatorio. Y si un papa está en el purgatorio, ¿qué se espera de los demás, no? ¿Sí? Entonces, pero para eso también la Iglesia Católica diseñó, que ya vamos a hablar del purgatorio, cómo nació, diseñó este sistema. ¿Sabe para qué? Para acelerar el paso de las almas en el purgatorio. ¿Sabe cómo? Pagando misas. Pagando misas. Cada vez que alguien hace una misa en honor a fulano, a mengano, hacen una reunión, se cobra. Nada es gratis. Hay que pagar. Porque si no se paga, no hay liberación del purgatorio. ¿Y cuánto sirve? No se sabe. Nadie sabe explicar cuánto tiempo menos va a pasar esa alma, ¿no? Pero seguramente quedan muchos siglos todavía de purgatorio, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. El tema es que, así como eso y esto de la Virgen, ¿verdad? Es idolatría. Idolatría. Hay mucho más para compartir, pero vamos a terminar diciendo esto. Uy, ya pasó el tiempo. Sencillamente que María fue la madre de la naturaleza humana de Cristo, para redondear esto, ¿verdad? Pero no de su naturaleza divina, porque la Iglesia Católica menciona que María es la madre de Dios. ¿Escuchó ese término? María, madre de Dios. ¿Tiene madre Dios? Bueno, sí, Jesús. Claro, Jesús es Dios. Jesús, el hombre. Claro, María es la madre de Jesús el hombre, pero Dios no tiene madre, porque ¿dónde estaría el abuelo de Dios, la abuela de Dios? Dios es eterno, dice la Escritura. Él no tiene padre ni madre, no tiene comienzo y no tiene fin. Eso significa eterno. ¿Cómo va a ser la madre de Dios? Hasta hace unos años atrás había una inclinación en la Iglesia Católica a que ya no eran tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino cuatro. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y María. Ya no era una trinidad, sino que era una cuarteta, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Pero ¿se da cuenta usted a lo que se puede llegar si deja usted correr la idolatría, creerla, sin poner obstáculos? Ni siquiera el uso de la razón. Porque no estamos hablando de la fe, no estamos hablando de analizar solamente la Escritura, sino utilizar la mera razón humana. Se va a dar cuenta que todo eso es una salvajada. ¿Me explico, hermano? Una salvajada. ¿Para qué? Para controlar, manipular a las personas. Algo que la Iglesia Católica Romana, con respeto lo digo, a lo largo de su historia, se acostumbró a hacerlo y aprendió a hacerlo, a manipular las masas. Triste, pero una triste realidad. Así que Jesús es el Hijo de Dios y María es la madre de Jesús, pero nunca la madre de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Ya la hora ha pasado, sí. Pero invitamos a los amigos católicos también. Si hay algún comentario, algún desacuerdo, alguna controversia, sí, escriba.
No hay ningún problema. Aquí estamos. Para dar la cara, ¿sí? Para hablar. ¿Quiere hablar conmigo personalmente? Mándame, quiero tomar un café con usted. Claro, venga aquí, vamos a tomar un café. Vamos a agarrar una Biblia, vamos a leer, vamos a mirar puntos de vista que la Escritura nos muestra, en un clima distendido, de amor, de respeto. Así debe de ser. Lo mismo invitamos a cualquiera, a un brujo, también que venga. Yo ya lo he hecho. Venga, vamos a tomar un café, sí. No va a faltar oportunidad, me dijo uno. No, nunca. ¿Qué va a venir? Las puertas están abiertas. La Biblia tiene las puertas abiertas para recibir a todo aquel que tenga el valor de creer en la palabra de Dios. Eso es lo importante. Amén. Nosotros vamos a orar, y vamos a orar por todas esas personas cautivas en los lazos del diablo, porque lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. No se acercan a Dios, se alejan cada vez más de Dios. El enemigo eso es lo que ha venido a hacer: robar, matar, destruir la fe, y lo está pulverizando en aquellos que se dejan destruir la fe en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre de la gloria, Padre del cielo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, al cual has enviado para salvarnos, Señor. Muchos de nosotros estábamos en las garras de la idolatría, del pecado, unos de una forma, otros de otra. Pero tú tuviste a bien, Señor, salvarnos, rescatarnos. Lo has hecho por misericordia, Señor. Gracias te damos por ese amor inmenso que has tenido, un amor inmerecido, Señor, para nosotros. Pero, Señor, tú nos has salvado. Gracias por esta salvación. También te pido por aquellos que no la han alcanzado, Señor, para que sean abiertos sus ojos. Rompemos los lazos, las vendas de la idolatría que están cubriendo los ojos de aquellos que están atrapados en estas cosas. En el nombre de Jesús, tomamos autoridad contra los demonios de idolatría, los espíritus inmundos, y los echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos salvación, liberación, salud. Si hay amigo que está ahora, Señor, oyendo y necesita un toque de tu gracia, un toque de salud, dale ahora, Señor. Recibe salud en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Jesucristo somos nosotros curados. Gracias, Padre, por esta salvación, esta sanidad. Gracias por los milagros, gracias por la bendición, gracias por tu sangre derramada, gracias por todo lo que hiciste a nuestro favor, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos despedimos, hermanos, con la maravillosa paz del Señor Jesucristo.